Bueno, ahora a continuación, perdón, bueno, un poquito de silencio. Bueno, ahora a continuación tenemos otro caso práctico, en este caso de IOBE, que es la Agencia Pública de Medio Ambiente de Euskadi. El nombre, un poquito de silencio, por favor. Vale. Para que todos nos enteremos bien de qué va esta mesa, que es Entre la ciencia y el ruido, experiencias desde Euskadi para combatir la desinformación ambiental. Y tenemos el placer de presentar a Yolanda Rodríguez, directora de comunicación de IOBE, que nos va a hablar de este tema. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias, Egunon. Buenos días. En primer lugar, gracias a Apia, María, Luis, Javier y demás gente Apia. Gracias por la invitación, pero gracias sobre todo por organizar este congreso que es más necesario que nunca. Para mí es un placer estar un año más en esta cita que nos sirve para recargar tanto pilas. Aunque veo mucha cara amiga, permitidme presentar en 2 pinceladas la organización a la que represento. IOBE es la Sociedad Pública de Gestión Ambiental del Gobierno Vasco, futura Agencia Vasca de Medio Ambiente, encargada de desplegar las políticas ambientales de Euskadi en las áreas prioritarias de acción climática, economía circular, residuos y suelos, con la comunicación, la acción ciudadana y la educación como palancas. Decía antes que la temática del Congreso este año es más necesaria que nunca, porque si bien la desinformación no es un fenómeno contemporáneo, como bien decía antes el profesor Elías, no es algo nuevo. Ahí tenemos ejemplos como la prensa amarillista de finales del siglo XIX o la propaganda política que tanto influyó en los grandes conflictos bélicos del siglo XX. Lo que sí es completamente nuevo es el contexto de multisoportes y de multiactores, esas redes que tanto han dado que hablar hace un ratito, generadores y receptores de información en el que vivimos inmersos en estos últimos 30-35 años con la revolución tecnológica digital que ha cambiado nuestra vida para siempre. En nuestra era digital, donde la información circula a una velocidad sin precedentes y se han roto los obstáculos geográficos, temporales, lingüísticos, así como los roles de emisor y receptor de la definición tradicional de comunicación, también se ha extendido como la pólvora y se ha inflado como un enorme globo ese fenómeno de la desinformación. Desinformación, bulos, noticias falsas, fake news, audios trucados, imágenes manipuladas que encuentran en las redes sociales su altavoz, su amplificador, y la mayoría de estos bulos, de estas fake news, se viralizan en las redes, especialmente tras episodios críticos. Es decir, tienen un enganche en la actualidad, si bien el mensaje o mensajes que subyacen casi siempre siguen los mismos patrones. El tema con mayúsculas es el negacionismo, ni siquiera estoy refiriéndome al contexto ambiental, lo hemos visto durante la mañana, ¿no? Es un negacionismo contra todo lo establecido, contra las instituciones que nos mienten, contra los medios de comunicación, la famosa frase de, bueno, esto no lo verás en los medios, contra la ciencia en sentido amplio, contra todas las certezas sobre las que hemos construido nuestro modelo de vida moderno, en definitiva. Y para complejizar aún más ha entrado en juego la IA, ¿no? Concretamente el mal uso que se hace de la IA. Los contenidos creados con inteligencia artificial no solo generan más ruido, es que ya resulta imposible distinguir qué es real y qué es creación de la inteligencia artificial. No me voy a extender mucho, pues aquí hemos visto, pues la UNESCO advertía ya en un informe, el Foro Económico Mundial, un reciente estudio realizado en Euskadi este mismo año con el apoyo de la Asociación y el Colegio Vasco de Periodistas indica que el 90% de los más de 500 profesionales periodistas entrevistados cree que la IA aumentará los riesgos de desinformación ambiental, sobre todo por deepfakes y datos manipulados. Y bueno, pues en la reciente COP de Brasil, además de que se ha tratado la desinformación como tema específico, pues en el discurso inaugural del presidente Lula da Silva, el titular fue básicamente que es momento de imponer una nueva derrota a los negacionistas climáticos. Sabemos lo que ocurre, el negacionismo ambiental y climático está en máximos. Por tanto, quienes nos dedicamos al periodismo y la comunicación ambiental nos enfrentamos al enorme reto de garantizar rigor y veracidad en un contexto donde los algoritmos priorizan el impacto emocional y los llamados contenidos virales frente a la evidencia científica.
Preparando esta charla y analizando qué está detrás de todo esto, cuáles son las razones por las que estos bulos, estos deepfakes, estas fake news proliferan, lo cierto es que tampoco ha variado tanto en la historia, ¿no? Básicamente responden a intereses económicos, ideológicos o políticos. En Euskadi lo hemos vivido en primera persona y he querido traeros aquí algunos casos y cómo los hemos trabajado, cómo los estamos trabajando y luego quedó abierta a debate en estos foros informales que tendremos, ¿no?, más a lo largo de hoy y mañana. Bueno, pues voy a empezar con un tema fuerte, que es el caso más dramático que yo he vivido en mi trayectoria en IOBE, que fue el derrumbe del vertedero de Zaldívar, en Vizcaya, en febrero de 2020. Dramático por la dimensión, porque está considerado el desastre medioambiental más grave de los últimos 40 años en Euskadi, pero dramático también porque ya sabéis que en este derrumbe fallecieron 2 personas, 2 trabajadores de la instalación, en este trágico suceso. Este caso se convirtió en uno de los focos más notorios de desinformación ambiental en Euskadi. Circularon noticias falsas como que el Gobierno vasco rechazó la ayuda del Ejército, que esto fue algo desmentido también por Defensa, que murieron perros en las labores de rescate, que esto también fue desmentido por los servicios de emergencia, que había residuos tóxicos en el vertedero, y aquí cabe decir que sí se encontró amianto, parece ser que procedente de residuos de construcción y demolición que habían depositado en el vertedero, y que sí había pues canaletas, tuberías y algunas placas. Y bueno, pues otro de los bulos que circuló fue que el presidente Pedro Sánchez había decidido trasladar los residuos tóxicos del vertedero de Zaldívar a la localidad de Nerva, en Huelva, algo que fue desmentido y cuyo origen pues parece que estaba en un cargo público de un partido político, cuyo nombre no voy a decir. En una crisis ambiental y humana de estas dimensiones es imposible salir indemne desde un punto de vista de la comunicación. Pero lo que sí se puede y se debe es dar explicaciones, es salir a dar la cara ante los vecinos y vecinas, porque sinceramente creo que eso es lo que marca la diferencia. Y eso es lo que el equipo político del Gobierno vasco pues quiso hacer en aquellos momentos, y fue convocar una serie de reuniones con los vecinos en los teatros municipales de las localidades afectadas, Zaldívar y la vecina Ermua, para ofrecer a la gente las explicaciones necesarias, para tratar de resolver sus dudas y sus inquietudes, que en esos momentos eran muchas, y también para escuchar y aguantar su enfado y su crispación. Y una vez más, a mi modo de ver, se demuestra que en momentos de crisis esconderse pues es una mala opción de comunicación política. Otro de los casos que estamos viviendo, que estamos pues que más desinformación también genera en nuestro territorio y más contestación ciudadana también acarrea, es el tema de las renovables, ¿no?, las instalaciones de renovables, que a veces está también basada el debate pues en datos sesgados o también contaminada, ¿no?, por intereses de diferente índole. Pues en Euskadi la narrativa contra las instalaciones de renovables es similar a la de otros lugares. Se ha dicho que los paneles solares contaminan el suelo agrícola, que las instalaciones fotovoltaicas son un peligro para la biodiversidad, además de que se inundará Euskadi con mares de placas solares. Bueno, y aquí sí que me gustaría traer a colación el llamado efecto NIMBY, ¿no? Not in my backyard, no en mi patio trasero. Este concepto, que seguro conocéis, pues se refiere a la oposición de una comunidad a la instalación de un proyecto considerado indeseable en su entorno, a pesar de que las personas afectadas suelen estar de acuerdo con los beneficios generales de estos proyectos, pero pues se niegan a que se localicen cerca de sus hogares. Muy a menudo se asocia con proyectos de energías renovables, pero en realidad el efecto NIMBY puede afectar también a cualquier otro tipo de infraestructuras, incluyendo pues centros de menores, cárceles, centros de tratamiento de residuos, vertederos, etcétera, ¿no? Pues somos una sociedad que por nuestro modelo de vida necesitamos vertederos y que, sin embargo, no queremos tenerlos cerca. Incluso los exportamos los residuos a países de lugares pues más desfavorecidos y con legislaciones más laxas, ¿no?
Y lo mismo sucede con los proyectos de energías renovables. Cuando se pregunta a la ciudadanía, se exige que haya más inversión en renovables, pero lo cierto es que a la hora de la implementación pues hay mucha oposición ciudadana, ¿no? Y, bueno, ¿qué podemos hacer desde la comunicación y el periodismo ambiental? Ahí dejo la pregunta. Bueno, otra de los casos en los que hemos tenido también narrativas contrarias es las zonas de bajas emisiones, a la implementación de zonas de bajas emisiones, en este caso con el argumento de que afectaría negativamente al comercio local. No hemos detectado especiales movimientos significativos en las redes sociales, pero sí que es verdad que en diferentes sesiones que hemos tenido en esta red, en la red Udalsarea, que es la red de municipios sostenibles de Euskadi, pues se han lanzado mensajes de inquietud en esta línea que os presento aquí, ¿no? La verdad es que sabemos que hay partidos políticos también que han hecho de la oposición a esta medida su estrategia política, para desgracia de la salud ambiental y la salud humana de la gente. Los datos hablan por sí solos, ya nadie duda de la estrecha relación que existe entre la mala calidad del aire y las enfermedades cardiorrespiratorias. Y sabemos que uno de los factores que más partículas contaminantes arroja a la atmósfera, al aire que respiramos, es el tráfico rodado. Bueno, y un cuarto caso, el negacionismo climático. Y aquí os quiero contar, no voy a extenderme en reproducir los mensajes negacionistas del cambio climático, porque todos sabemos cuáles son y han sido ampliamente desmentidos en numerosas ocasiones, pero sí quiero poner sobre la mesa la necesidad de seguir trabajando en la línea de comunicación del posibilismo, de que es posible enfrentar al cambio climático, de que no todo está perdido, porque hemos visto que el catastrofismo genera inmovilismo. Y desde IOBE lo estamos abordando así, o sea, estamos poniendo el foco comunicativo en los proyectos de adaptación del territorio a los efectos, a los impactos del cambio climático, ¿no? Aquí veis el malecón de Zarautz, en la foto que se sostiene veis que en temporales el agua llega hasta la base de los edificios, ¿no? Bien, pues os cuento que hace menos de un año estábamos en Zarautz en una intervención que vamos a hacer en el malecón, precisamente para prevenir las inundaciones en este frente costero durante los fenómenos extremos de tormentas y fuerte oleaje. Estábamos con el equipo de IOBE, ahí están mis compañeros de Acción Climática, el director, también está el alcalde de Zarautz, y el consejero, parte del equipo político. Y bueno, pues durante la intervención fue todo razonablemente bien, pero por la tarde nos habíamos hecho virales. Y os podréis imaginar que es como para echarse a temblar. Entonces, nos habíamos hecho virales por esto. Bueno, esto está creado con inteligencia artificial, ¿eh? Yo esta tarde quise que la ola me llevara a mí también, porque, bueno, os podéis imaginar lo que fue esto. Empezó a correr como la pólvora. El Diario Vasco tuvo que hacer un desmentido en sus redes sociales, diciendo que esto no era cierto, porque de hecho se tomó por verdad. Llovieron titulares. Diario Vasco, al de unos días, consiguió dar con el autor del vídeo, le hicieron una entrevista. Y luego sí que me parece curioso y importante de subrayar lo que dice el subtítulo, ¿no? El creador del vídeo, que luego lo dice en la entrevista, que lo hizo para echar unas risas, pues ha lamentado que se volviera viral en las redes sociales a costa de perfiles extremistas y negacionistas del cambio climático, ¿no? Y bueno, luego nuestro consejero pues aprovechó unos días después para decir en redes sociales que el vídeo era fake, pero que lo que no era fake era el cambio climático, ¿no? Así que bueno, de algo que ese mismo día, pues la verdad es que yo quise que me tragara la tierra, pues al final conseguimos reconducirlo un poquitín, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer ya para terminar? Pues los periodistas, seguir comunicando más y mejor los retos ambientales. Desde la parte que nos toca a las administraciones públicas y a las organizaciones públicas, pues transparencia y rigor. Seguir comunicando con transparencia y con rigor. Y desde la parte de las personas consumidoras de la información, seguir insistiendo en la necesidad de verificar datos y fuentes. Aunque sí os digo que no nos llevemos a engaño. Hay muchas barreras para esto. La velocidad de la información, la enorme dificultad cada vez más grande
para discernir lo que es verdad de lo que es una creación. Pues sabemos que la información ambiental, la desinformación ambiental, mejor dicho, no solo confunde, también frena políticas climáticas, polariza comunidades y debilita la confianza en la ciencia. La propagación de bulos reduce el apoyo ciudadano a medidas como la descarbonización y la fiscalidad verde. Por ello, es urgente reforzar la comunicación basada en evidencia científica, porque combatir la desinformación es también defender la democracia y la sostenibilidad. Muchas gracias.